¿Cómo te digo? Lua, Luana, Lua, Lua. Bueno, empezamos. dale. Dale. Bien, para empezar me gustaría que me cuentes un poco de tu historia, de dónde sos, dónde creciste. Bien, yo soy oriunda de San Luis. Ajá. Y cuando terminé el secundario, en el 2018, en realidad en 2019 me vine a vivir acá. Ok, ¿y cómo fue crecer en San Luis? ¿Qué Oh, onda? yo tenía como mi grupito y era como que la llevaba bien, pero nunca pude como expresarme del todo. San Luis es una ciudad muy chica, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Entonces nada, la realidad es que no era muy fácil respecto a mi identidad. Yo nunca pude explorar otras cosas. Yo hasta ese momento no sabía que yo quería ser trans. Yo me identificaba como un pibe gay más, que le gustaba maquillarse, que le gustaba vestirse de determinada forma, pero que nunca terminaba como de sentirse satisfecho, o sea, como que quería algo más, pero no sabía yo bien qué era y no tenía como los medios para hacer esa búsqueda, esa investigación sobre mí. Y cuando me vine a vivir acá fue cuando arranqué a experimentar más cosas y al estar lejos de mi familia Claro. y de ese ambiente y de San Luis básicamente, eh, Y lo sabes del interior. claro, podía, pude acá sentirme con más libertad de salir como a mí me gustaba, de ponerme una falda, de maquillarme y no sentir como esa tensión, porque allá cuando me maquillaba eran todas cosas más naturales, neutras, no me animaba, qué sé yo, a aclararme una sombra Un rosa. Sí, delineado, tal cual. toda la cara. Pero bueno, de a poquito fui como experimentando esas cosas, me empecé a sentir más cómoda, pero todavía sentía como que me faltaba algo. Y bueno, mucha terapia, mucha terapia. Y primero dije como, bueno, capaz soy género fluido, pero sí, pero no me terminaba de cerrar, decía, no es por acá, no es por acá. Y Esto en San Luis. O no, ya acá. ya acá. Ya la ciudad como permitiendo esas posibilidades, digamos. Sí, tal cual. Estoy hablando año 2022. Claro. Enero del 2022 yo estaba viendo una serie de La Veneno, no sé Ajá. si la conoces. Sí, no la vi. No la vi mal, muy mal, pero sí la conozco. Bueno, y habían como cosas que me hacían ruido y dije, es por acá. Claro. Es por acá y no sabía cómo decirle a mi familia. Mi familia igual siempre fue muy compañera Ajá. en mis procesos, pero eso no quiere decir que no les chocaba las cosas. Claro. Como que chocó en su momento que yo fuera trans, pero más allá de eso, como que no dejaron que los avasallara, sino que fueron súper compañeros, me acompañaron al registro civil, a hacer todos los trámites y Cute. demás. Sí, sí, súper lindo. Así que bueno, nada, re bien por ese lado. Increíble. ¿Cuántos años tenés? 24, Ok, sos re recién peque. cumplidos, Sos re sí. peque. Un dato curioso tuyo es que sos bailarina. Sí. ¿Estudiaste danza? ¿Qué bailaste? ¿Seguís bailando? Lo hago más como un hobby, pero en su momento, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo quería estudiar diseño de indumentaria. Ajá. Y cuando estaba cursando la carrera, cursé medio año, y no me veía porque yo bailo desde los 15 años. Eh, y cuando me vine acá es como, o sea, San Luis es muy chico, no tenés muchos estudios de danza, ¿Y no qué hay bailabas? estaba en un grupo de competencia de ritmos Ay, me urbanos, encantó. competía. Competías. Pero no teníamos mucha información Claro. ni mucha data sobre baile, era como que veíamos cosas en internet, las modificábamos y con eso íbamos y competíamos. Después cuando vine acá, bueno, acá había 1.000 millones de estudios, un montón de bailarines que yo seguía y demás, y era como por ahí, yo iba a baile.
pero no me concentraba en la facultad, como que estaba más metida con baile. Y yo tengo una tía abuela con la que somos muy compinches. Y le digo, che, no, pero es como que la cabeza se me dice, bueno, ya fue entonces, dejar la carrera y meterte en baile. Y yo le digo, tenés razón. Ah, Es por ahí. es por ahí. Entonces, nada, ella me pagó el curso preparatorio para rendir después el examen de ingreso en Reina Rich. Ajá. Así que bueno, ahí fue como muy intensivo, clásico, jazz, urbano, más Más técnica, técnico. mucha técnica. Así que bueno, lo hice, rendí y entré, pero después por pandemia y cuestiones económicas no pude continuar. Em, Así que bueno, estaba viendo qué hacer. Yo, desde que estaba en el secundario, me encantaba hacer cositas con Photoshop, Illustrator y demás. Entonces, de hecho, me diseñaba mis remeras. Me Yo encantó. hacía diseños y Artista sí, visual, sí, digamos. tal cual. Y compraba papel transfer, compraba la remera lisa, hacía mis diseños, los estampaba con la Me plancha. encantó. Así que bueno, por ahí. Entonces como que siempre me gustó la rama del diseño, todo lo que tenga que ver con el arte y Che, tal. y en ese sentido, que era lo siguiente que te quería preguntar, ¿qué te hizo virar como más para este lado de la tecnología? Como Claro, ese impulso. em, que siempre me gustó mucho lo del diseño y el arte digital, lo visual, Ujú, comunicar algo con alguien por ese lado, y ni hablar de que el internet te permite mucha mayor difusión claro. hoy en día, entonces, nada, y siempre me llamó la atención por ahí, siempre tuve curiosidad sobre las páginas web, cómo se hacían, me acuerdo que estaba arrancando de moda Wix en esa época para hacer Sí, me páginas web, acuerdo, yo y yo, jugué con eso también. sí, y yo Sí, entraba y hacía páginas que nunca iban a salir ni nada, obvio no. pero me encantaba armarlas y todo, y después arranqué a ver cómo eran estas cuestiones. Yo pensé que pensaba que hacer una página web era arrastrar cositas y ponerlas y Y después te chao. diste cuenta que no. Y después me di cuenta que no, que había todo un mundo atrás de eso, que era el mundo de la programación. Y ahí fue cuando descubrí también Argentina Programa. Ok. Y ahí Pará, fue no te me cuando... adelantes. Ok, Que ok. vos estás tuki, 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 largo todo, y esto Sí, tiene sí. estructura, gente, aunque no parezca, tiene estructura. Yo ventilo. No esperaba menos igual. Bueno, entonces, hola Michi. Ah, Y ahora sí me gustaría preguntarte un poco sobre tu formación, ¿no? Como recién me mencionaste Argentina Programa, sí. ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste a hacer este giro hacia la tecnología, como más ya como enfocándote en eso específicamente? Bien, bueno, cuando yo descubro el mundo de la programación, de que hacer páginas web era mucho más que arrastrar cositas, me llamó mucho la atención y ahí nomás se me prendió el foco de cómo se pueden complementar estas cosas y resulta que era súper complementario diseñar y Y programar. programar, Y siempre me gustaron las dos. claro. Entonces, mientras hacía el curso de Argentina Programa, era como Argentina Programa, mientras te vas formando, desde el momento cero vas haciendo tu propia página web, vas armando un portfolio. Y para mí era súper práctico jugar con las herramientas de diseño, haciendo el maquetado, haciendo logo, haciendo fotomontajes y demás, para después pasarlo al portfolio de Argentina Programa, que hoy en día me da mucho cringe. No Todos sale, los trabajos primeros dan mucho nadie cringe. lo va a ver nunca. Sería una buena, un buen aprendizaje, ¿no? Como para mostrarle a alguien que recién empieza, mira, este es mi primer laburo y mira lo que hago ahora, ¿no? Como Sí, para dar tal fe cual. de que se puede. Tal cual, pero bueno. Pero no va a No pasar. va a pasar. Así que bueno, nada, sentí que eran súper complementarios y me metí por ahí. Nunca tuve una formación Ajá. académica, por así decirlo. Siempre fue muy de forma autodidacta, Ok. viendo videos, viendo cursos y después nada, agarrar, equivocarme, si me gustaba o no me gustaba, rehacer. Así que bueno, también bueno,
se dio justo un timing en el que cuando yo estaba cursando Argentina Programa, cuando arranqué a cursarlo, mejor dicho, que fue cuando arranqué mi transición también, Ajá. conocí a mi novio y mi novio ya estaba metido en el mundo de la programación, entonces también fue una reayuda por Sí. ese lado. Como que te acompañó en ese proceso, digamos, Sí, tal cual, un montón. de una. Así que bueno, siempre como que me fui por ese lado. Ahora estoy haciendo un curso en la UTN como para tomar algo más académico. No sé, lo ¿Un sentí curso como de qué? de diseño Ah, gráfico. increíble. Como para complementar, digamos. Sí, sí, también porque lo sentía como un desafío, como nunca tuve una Claro. formación más académica, como que dije, bueno, puede ser. Che, y te pregunto, ¿vos creés que esto que nombraste recién de ser autodidacta es algo más de tu personalidad o también tiene que ver un poco con la expulsión, como que por ahí uno puede sentir cuando está transicionando o el miedo a empezar a estudiar algo cuando está transicionando, o un poco de ambas? Siento que es un poco de ambas, porque cuando estás transicionando, o en mi experiencia Sí. personal, eh, fueron muy caóticos los primeros meses, del primer medio año, muy Ujú. caótico, y te cuesta enfocarte en las cosas, como que estás pasando por un proceso súper personal y por ahí la atención no está tanto en lo académico o en lo que estés haciendo en ese momento. Claro. Entonces, eh, yo sentí que no eran muy complementarias, pero bueno, le ponía toda la garra igual. Así que sí, y ni hablar de que hacer algo más académico por ahí tiene su timing y si no lo seguiste quedaste atrás. Claro. Y entonces, nada, si había un parcial o algo, yo no puedo decir, ay, no me siento bien para rendirlo, me quedo como atrás. Claro. O no sé, tengo Eh, disforia y no salgo de mi casa hoy, sí, tal cual. profe. Entonces, bueno, pero también es un poco mi personalidad. Ujú. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas como a mi tiempo. Entonces el ser autodidacta me permitía ir más rápido, más lento, por ahí detenerme en cosas en las que quería prestar más atención. Eh, entonces nada, es esa libertad también que me gusta. Así que sí, diría que es una combinación de Un poco de ambas. ambas. Bien, trabajaste de asistente de etiquetado de productos para entrenar una inteligencia artificial, Sí, ¿verdad? Un poco en el rubro de la tecnología. Como, sí. ¿este era un trabajo en relación de dependencia? Se podría decir que sí. No, Ajá, no era en blanco, ok, era en negro y en realidad a mí me pagaban por jornada de etiquetado. Entonces, bien. ¿qué es lo que hacían? En ese momento el proyecto era para identificar carritos de compras de supermercados Ajá. de una cadena que no puedo mencionar. No vamos a hacerle propaganda a ninguna cadena multinacional. Así que bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando tenían los videos Sí, de los carritos, ajá. los procesaban por una aplicación que separaba los fotogramas. Ujú. Entonces me lo pasaban a mí y eran, no sé, ponele 80.000 imágenes. Uf, Entonces me decían, bueno, trabajaba 6 horas etiquetando. Entonces yo iba pasando, etiquetando los objetos, chequeando que, porque eso, ¿qué es lo que devolvía? Las etiquetas se exportaban en un archivo XML que era código al final. ajá. Entonces lo tenías que abrir, revisar que todo estuviera bien. Y se pasaba después para que quien entrenaba la inteligencia artificial Ok. tuviera ya O sea, esas ¿y era cosas. remoto? Sí, era Ah, remoto. trabajabas de tu casa. A veces había que ir a la oficina. ¿Y cómo era esa experiencia? Era muy incómoda. Sí, contame un poquito. Era porque lo que pasaba es que era una empresa muy... O sea, eran todos chabones, paquis, cis, hetero. Ajá. Entonces era incómodo y había una de las personas que trabajaba ahí que me decía, no, pero los almuerzos son re piolas porque charlamos entre todos y Somos re demás. amiguis. Sí, sí. Y resulta que cuando iba yo era la única piba y encima trans, entonces no volaba una mosca. Una mosca era muy incómodo. ¿Y Y, cuánto tiempo estuviste? y habré estado 4 meses. Claro, No era ininterrumpido, era como claro. por periodo, Era un por ahí se me periodo. acababan
las imágenes para etiquetar y Claro. tenía que volver a hacer esta cuestión. Así que nada, yo igual ahí también hice un poquito de programación. Después cuando me adentré un poquito más, preguntaba, charlaba y toqué un poquito de reporte web porque Ajá. ellos después hacían como estadísticas de lo que la inteligencia captaba y Claro. lo reflejaban en su reporte Como web. datos, digamos. Exacto. Ajá. Así que bueno. Esa fue tu nada. como primera experiencia, digamos, como entre tecnología Sí, y... súper tranqui. Súper tranqui. Tranqui en el sentido de programación, pero Sí. después, bueno, no era muy tranqui. No era muy tranqui. Bueno, sí, una experiencia también como, ¿no? Impactante, pero que un poco te curte, ¿no? Viste, como Sí, tal cual. en esa. Sí. También lo que sí tuvo esta experiencia es que a mí me generó como esto de, ok, todos los trabajos van a ser así. Claro. Como en todos los trabajos van a ser personas heteros, cis, y no va a haber como esta cuestión de diversidad o donde podés hablar libremente y tal. Entonces nada, era como que yo ya estaba muy en ok, mi trabajo va a ser así y tenés que mantener las apariencias, vestirte de determinada forma y pi, 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 pi. Así que bueno, eso sí como que me... ¿Te bajoneó un poco? Sí, en ese momento no estaba como bajoneada, trataba de verle El lado bueno. sí, el lado bueno, que no había lado bueno. No hay tal lado. Pero bueno, trataba de ser como optimista y de decir, bueno, igual yo voy a trabajar, no voy a ser amigo, o sea. Claro, por lo menos tengo trabajo, ¿viste? Por lo Sí, menos tal por lo cual. menos tengo trabajo, no me voy a quedar quieto. Así que... Ahora trabajas en Código Libre, que es una cooperativa de tecnología. ¿Cómo es de diferente el contraste con este otro laburo que tuviste? ¿Cuáles son tus tareas? Y bueno, ¿cómo son las dinámicas de trabajo en una cooperativa? Sí, es el cielo esto, comparado con lo otro. Qué buena propaganda para las cooperativas que tenemos hoy. Tal cual, siempre, siempre, siempre. Siempre cooperativismo. Lo que me pasó al principio fue que, bueno, yo venía con esta idea de, ok, bueno, todos los trabajos van a ser así, estructuras verticales. Yo no tenía idea de cooperativismo. Yo conocí la COPE por medio de una organización que ayuda a personas trans con su inserción laboral. Uh-huh. Así que bueno, me dijeron, hay una cooperativa y demás. Yo iba como un poco con este estigma que hay de las cooperativas, de economía solidaria y tal. Entonces estaba mi familia atrás como, uy, no, cooperativas igual pobreza, te vas a cagar de hambre, tal cual. Pero nada, cuando tuve la entrevista, a mí me transmitieron mucha seguridad, sobre todo porque la primera entrevista la tuve con Male, un compañero que es un varón trans, y ya eso a mí me hizo sentirme más cómoda. Otra cosa. Sí, y ni hablar cuando me empezaron a comentar de los trabajos que hacía la COPE, que eran todos, siempre se priorizan que sean proyectos con impacto social. Así que bueno, nada, me lo revendieron y a mí me encantó. Y después cuando entré, me dieron un libro que se llama, a ver si la producción me ayuda, Saberes. Yo estoy para triqui con los libros. Ay, la puta. Bueno, no importa, lo ponemos acá después en recomendaciones. Sí, después me fijo cuál es. ¿Pero de qué era el libro? El libro hablaba sobre empresas recuperadas. Ajá. Y un poco de cómo era la estructura de las empresas recuperadas y cómo se compartía también esa estructura un poco con las cooperativas. Ajá. En cuanto a la toma de decisiones, la distribución de las ganancias y tal. Entonces, ese fue como mi primer pantallazo del cooperativismo. Y después nada, fue ingresar, en ese momento
la COPE estaba pasando por un proceso de lavado de cara, estaban con una nueva identidad visual y tenían ganas de rediseñar su página web. Así que nada, bueno, yo estuve ahí en ese proceso. Al poquito tiempo arrancamos a desarrollar Semillero. Ujú. Semillero es una plataforma que actúa como bolsa de trabajo y nada, prioriza las búsquedas laborales para contratar personas trans, mujeres y disidencias. Ujú. Así que bueno, muy orgullosa de haber formado parte de ese Qué lindo. proyecto. Sí. Entonces ahí vos programás y diseñás. Sí, actualmente sí. Tengo algunos proyectos de programación, algunos trabajos de diseño. ¿Alguna otra cosa haces también? Sí, también estoy un poquito en el área comercial porque Ajá. las copes, lo que tenemos es que, por lo menos mi cope, no somos muchos, entonces como que entre los que somos nos repartimos las tareas para llevar adelante la La cooperativa. estructura de la cooperativa, lo Sí, que tal cual. implica sostener una cooperativa más allá del trabajo con clientes, digamos. Exacto, tal cual. Claro, Así que bueno, de una. Una piba trans. sí. ¿Qué significa para vos esto? Uy, qué Es filosóficos nos filosófico, pusimos. nosotros acá lo damos todo en la filosofía identitaria. Em, para mí, ser una piba trans es un poco. Para mí me significa poder, Ujú. mucho poder. Em, porque el hecho de romper con esta heteronormatividad y este sistema binario que nos meten de o sos hombre o sos mujer, y Impuesto. no hay otra cuestión, me significa algo súper poderoso, porque no, por lo menos para mí, eso, no es fácil venir de una ciudad chica donde las pibas trans no tenés futuro básicamente si sos trans. Esa es la concepción que hay. Si sos trans, vas a terminar prostituyéndote y muriendo por VIH. Es la Es única la única, posibilidad social, tal digamos. cual. No vas a pasar de los 35. Y para mí hoy, ser una piba trans, estar trabajando de programadora, de diseñadora, trabajando en proyectos de impacto social, intentando cambiar esto. No digo, bueno, que vamos a super cambiar el mundo, pero al menos ponemos nuestro grano de arena y lo vamos haciendo paso a paso. Sí. Así que bueno, para mí significa eso, poder Hermoso, ser poderosos. hermoso, me encantó. ¿Te costó encontrar trabajo? ¿Cómo llegaste a Código? Recién nombraste algo de una organización. ¿Cómo podés contarme un poquito de eso, como de esa Sí, búsqueda? me costó bastante encontrar trabajo. Primero porque está muy difícil el mercado laboral. Segundo porque, bueno, nada, yo no conocía otra alternativa en ese momento de búsqueda más que empresas capitalistas. Ujú. Em, entonces, nada, mi transición, quienes me orientaron en su momento fue Casa Trans. Ujú. Entonces, nada, al no saber qué más hacer, quien me ayudó de Casa Trans me dijo, háblale al Mocha, Mocha Celis, que es Ujú. la organización que había mencionado antes. Y el Mocha Celis tenía un programa de búsqueda laboral para personas trans. Y la primera vez fue para ingresar a un órgano, no sé si decirle organismo, a una empresa estatal Ajá, en ese momento. sí. ¿Por el Y cupo? por el cupo, Claro. exacto. Pero justo fue periodo de elecciones y nada, fue todo caos. Al final no entré ahí, pero seguimos en la búsqueda. Y por medio de ellos conocí a la COPE. Entonces, sí, me contactó primero una chica de recursos humanos Ajá. y de ahí me derivaron a la COPE. ¿Crees que a las personas trans se les exige un nivel de excelencia
por ahí a la hora de trabajar o de ser profesionales en comparación con las personas cis. Sí, totalmente. ¿Por qué crees que es eso? Totalmente. Porque siento que al tener este estigma tan grande, si sos una persona trans, vas a vivir siempre en la marginalidad. Es como que si querés buscar un trabajo, si querés encajar, por así decirlo, tenés que demostrar el doble que una persona cis. Sí, eso sí, es así. Porque es como que las empresas tienen esta visión de, bueno, ok, tenemos un departamento de desarrolladores. Bueno, ok, está compuesto por 4 juniors cis y 3 semi-seniors trans. Estoy exagerando porque capaz hay uno solo, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Exagero un Y montón. en alguna empresa. En alguna, muy Muy pocas. pocas. Pero ese que es semi-senior no hubiese tenido la posibilidad de entrar siendo junior, porque Claro. no hubiesen apostado. Ok. Así que sí siento que está ese estigma muy fuerte y es todo el tiempo eso, como que tenés que demostrar el doble, tenés que encajar, tenés que brillar para destacar y que digan, bueno, ok, te Le contratamos damos lo por esto. mínimo, Sí, ¿no? tal cual. Porque quizás en esa valoración a una persona así se le premia, se le da un puesto superior y a nosotros con ese mismo nivel de desempeño o más, es como para lo básico, ¿no? Para el nivel mínimo de aceptación. Sí, tal cual. De uno. ¿Le recomendarías a otras personas trans que estudien algo relacionado con la tecnología? ¿Crees que es un buen lugar para desarrollarse como persona trans de manera profesional? Sí, tal cual. De igual forma, yo le diría a las personas trans que no se centren en esta área, que estudien en cualquier área que les parezca. Em, que, que no tengan miedo y que rompamos con eso, porque el poder es nuestro. Entonces, ya sea en IT, en abogacía, en lo que quieran, nada, anímense y rompamos ese sistema. Háganlo, anímense. Sí, tal cual. Bueno, y para cerrar esta conversación, ¿algún sueño así muy grande que tengas como en lo personal o para el colectivo? Para el colectivo un montón. Bueno, uno, dame. Em, para el colectivo, eso, que ya no tengamos miedo, que podamos hacer lo que queramos hacer sin este miedo de no poder porque el sistema nos oprime. Qué hermoso. Bueno, Lua, gracias por venir. Un placer tenerte acá en el Living Trans, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo para Alt Cooperativa. Así que nada, un placer de verdad. ¿Cómo le pasaste? Súper bien. Y bueno, nada, gracias a ustedes también por haberme recibido tan bien y con esta superproducción. La estrella de hoy, Lua de Código Libre, aquí en el Living Trans. Así que nada, no se olviden de suscribirse acá a nuestro canal para seguir compartiendo, seguir aprendiendo sobre experiencias travestis trans en tecnología, en cooperativas. Y también síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos ahí como Alt Cooperativa. Y bueno, nada, ¿vos querés decir algo más? No, no mucho más. Suscríbanse, denle like. Suscríbanse, denle like. Apoyen. Nos vemos la próxima. Chau, chau.